Comentarles que desde el gobierno municipal condenamos con firmeza los hechos ocurridos la noche de ayer, 24 de junio, en la colonia Barrio Nuevo, donde lamentablemente y hasta el momento 12 personas perdieron la vida. Sí, es un lamentable homicidio múltiple y se está en investigación. Viene disminuyendo los homicidios en Guanajuato. En este caso, en realidad, fue un enfrentamiento. Las imágenes son brutales. Varios videos ya se circulan a través de distintas redes sociales. Lo que vemos en las imágenes del tiroteo son niños bailando, son adolescentes también bailando. Pues vaya, familia en realidad. No se trata de un fuego cruzado, no se trata de, ahora que escuchaba a la presidenta decir de este enfrentamiento, cuesta trabajo por lo menos imaginarlo de acuerdo a las imágenes que han salido a través de redes sociales. Pero bueno, hablo por supuesto de lo que ocurrió la noche de ayer en Irapuato. El número de víctimas por este ataque, un grupo de personas que se encontraba en este baile, se elevó a 12, lo informaron ya las autoridades municipales. La fiscalía está en investigación, por lo menos lo que dicen es que hay 8 hombres muertos, un menor de edad de 17 años, 2 mujeres también que fueron asesinadas, más de 20 lesionados. Ocurrió la noche del martes, como a las 11 de la noche aproximadamente, que fue que se recibieron los primeros reportes de detonaciones de arma en la calle Bustamante. Pero insisto, yo creo que, otra masacre en este país no se detiene. Hay tantas informaciones y también desde Guanajuato hemos sido testigos desde hace muchísimos años de fosas clandestinas, de enfrentamientos, de fusilamientos incluso, que no se nos pueden olvidar. Y bueno, pues vamos a tratar de entender lo que sucedió y le agradezco profundamente que me acompañe en la línea Arnoldo Cuéllar. Él es periodista, analista político, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Arnoldo, maestro, muchísimas gracias. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de aportar algo a esta situación tan confusa y tan compleja que estamos viviendo en Guanajuato y en el país. A ver, tratemos justamente de entenderlo tú a través de varias fuentes locales. ¿Qué es lo que sabemos de esta masacre en Irapuato? Un poco situarnos también en qué parte de las ciudades se encuentra esta calle Bustamante, si hay algún grupo criminal que se haya adjudicado ya el hecho. ¿Qué información se tiene, maestro? No hay información adicional a lo que tú comentaste, salvo una versión que a mí me han comentado de la autoridad local, del gobierno del estado. No hay un enfrentamiento. Lo que dijo la presidenta no era una información correcta, algo le informaron mal. Es un ataque directo sobre gentes desarmadas. Una explicación que a mí en lo particular nunca me ha convencido ni satisfecho es que se diga que probablemente algunos de los que estaban ahí, que fueron víctimas de este ataque, tenía alguna actividad vinculada a la venta de drogas. Pero por una persona esto cambia, minimiza y hace que se piense que es un conflicto entre grupos criminales, ¿no? Es una matanza indiscriminada donde había personas inocentes que nada tenían que ver, y si alguno de los 12 o de los 20 heridos que hay está involucrado en algo, bueno, pues también eso nos habla de una situación que hace tiempo se vive en Guanajuato, que hace imposible pensar en que se erradique la violencia, que es el crecimiento exponencial del consumo, del tráfico y del consumo de sustancias tóxicas, de enervantes, de cristal básicamente, en nuestras ciudades, ¿no? Que esto ha detonado en los últimos años muy alto, ha obligado a programas fallidos de gobiernos anteriores y una situación muy complicada, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de Irapuato en este momento? ¿Qué se ha sabido de los últimos meses? ¿Es un lugar que está siendo en disputa? ¿Qué información se tiene desde lo local, Arnoldo? Yo no te podría, no es un poco mi expertise. Sí, no, yo lo sé. Policial. Sí sé que Irapuato fue una sede muy importante del cártel Jalisco Nueva Generación, y el dato más objetivo que tengo para afirmar esto es cuando ocurrió aquel incendio de Oxxos en 2022, después de que un capo de este cártel fue intentada una detención
el sur de Jalisco que no se concretó, y Guanajuato se vio atacado. En Irapuato incendiaron decenas de Oxxos y se veía que ahí había un núcleo fuerte de este grupo criminal. Esto ya no, parece ser que ya no persiste, porque incluso en las últimas situaciones que se vivieron, cuando también en Jalisco hubo este tipo de batallas entre fuerzas del Estado, policiales y ejército, con un grupo del Cártel Jalisco recientemente, bueno, estoy hablando de hace un mes y medio, ya en Guanajuato la presencia fue muy periférica. Incendiaron unos trailers en la carretera que se dirige a Irapuato, entre La Piedad e Irapuato, pero ya no ocurrió lo que habíamos visto en 2022. Sí son bandas locales que bueno, pues que pueden usar las franquicias de los grandes cárteles nacionales, pero que en realidad son criminales locales con menor capacidad logística, pero con mucha más violencia, que deberían estar siendo combatidos por la gran inversión que se ha hecho en Guanajuato en materia de tecnología para la seguridad, por este aporte que la Federación ha anunciado también con gran espectacularidad ahora de que se da una coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal, y que no acabamos de ver que avance significativamente, o cuando anuncian que ya los disminuyeron, ocurre de nuevo una masacre. Ese tipo también puede deberse a acciones desesperadas de los grupos criminales, que no habría que descartarse. Yo sí te diría que el cambio de autoridades locales en materia de procuración de justicia en la Fiscalía Estatal y en la Secretaría de Seguridad algo ha traído de diferencia con lo que teníamos en los 16 años anteriores, con los personajes que ya se fueron, muy bien pagados, por cierto. A ver, eso me interesa, el cambio de fichas dentro de la propia Fiscalía y cómo ha dado un giro de 180 grados. Pausa y regresamos con el 3, por favor. 38 minutos. Gracias, maestro Arnoldo Cuéllar, por mantenerse en la línea. Él es periodista, analista político, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Desde Guanajuato estábamos analizando también esta terrible masacre de 12 muertos en esta fiesta en Irapuato, y nos platicabas y nos hacías un apunte muy interesante, maestro, sobre los cambios que se hicieron dentro de la Fiscalía. El cambio de fichas desde Guanajuato tenían años sin cambiar al fiscal, y bueno, estos cambios se empiezan a notar. ¿Qué es lo que has visto, maestro? El fiscal y el secretario de Seguridad. Hay que también tener presente que la mayor parte de la cuestión preventiva recae en la Secretaría de Seguridad, que además en Guanajuato la Secretaría de Seguridad cuenta con un cuerpo policíaco pues amplio, no son pocos, son cerca de 5,000 elementos, quizás sean pocos para la extensión del Estado, pero no está debilitado de ninguna manera, y hasta donde sabemos no corrompido, pues como pueden ocurrir con las policías municipales que fueron víctimas del exceso de recursos que trajo el huachicol en su momento. Hoy lo que vemos es que el nuevo secretario de Seguridad, Juan Mauro González, un ex policía federal, que además, bueno, pues me imagino que conoce a García Harfuch, por lo menos así lo presume él, viene de la corporación, pues simplemente sacó las escobas y se puso a limpiar donde ya nadie pasaba ni un trapo, ¿no? Pasamos de la inacción total a una actividad que se nota. Esto no quiere decir que hayan erradicado todavía nada. Buena parte de las capturas de generadores de violencia, como se les llama ahora eufemísticamente a estos criminales, han ocurrido por acción federal. Sin embargo, se nota un trabajo coordinado. Yo creo que falta mucho trabajo preventivo de otro tipo. Ahora sí que de ir a las causas, como decía el clásico, ¿no? Pero es un trabajo, por ejemplo, que le toca a la Secretaría de Salud en materia de adicciones, que le tocaría a estas instancias de atención a la juventud, incluso al sector laboral, porque el crecimiento de la manufactura en Guanajuato, con estas ciudades dormitorio que crecieron en todo nuestro entorno, también genera un poco estas dinámicas, ¿no? Sí. Y la fiscalía no está todavía al 100%. Creo que apenas está armando su equipo el nuevo fiscal, que viene de ser un funcionario federal de la Fiscalía General de la República, era el fiscal en Guanajuato, o lo que antes eran los delegados. Ahí sí, en seguimiento a carpetas, en aperturas, en detenciones, no en detenciones, esas no, sino en sentencias, todavía no se nota un cambio fuerte de dinámica. Pero te agrego un componente que además tiene que ver con algo pues que está ahorita, que seguramente lo has visto por ahí. Estos contratos millonarios que se dan a la empresa Seguritech, sí. Para videovigilancia, para el 911 o el teléfono que la gente puede llamar, para drones de tipo
militar, que vigilan el Estado y que se pagan cantidades que desconocemos. Pues creo que también es algo que tiene que ser revisado, porque hasta ahora no ha dado ningún resultado, y ahora incluso permitió pues esta presunción de corrupción, donde encontramos que el exgobernador Diego Sinue vive en una casa en Houston que fue comprada por el cabildero de Seguritech en Guanajuato, ¿no? Sí, híjole. Pues a ver, nos ponen mucho sobre la mesa, maestro, sobre, más allá, por supuesto, de esta terrible masacre, de esta tragedia. Creo que ahí es donde tenemos que detenernos. Vamos a estarte molestando en las próximas semanas. Viene también en algunos meses, por supuesto, tal vez uno de los festivales más importantes de cultura en este país, el Festival Cervantino. ¿Cuál va a ser el contexto? Y también si esto es muy diferente a lo que sucede en Guanajuato, digamos. Entonces, la verdad, nos interesa mucho eso, el análisis fino de lo que sucede en lo local, y te lo agradecemos mucho esta tarde, maestro. Con mucho gusto, Javier. Bueno, pues ahí está la voz del maestro Arnoldo Cuellar desde Guanajuato, después de esta terrible, de verdad, tragedia, esta masacre, 12 personas muertas, 20 heridos el día de ayer en esta fiesta patronal. Vamos